Buenos días, mis hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Es un privilegio nuevamente estar aquí reunidos para juntos adorarle y humildemente someternos bajo la autoridad de su palabra, porque sin duda alguna no hay otra cosa que pueda sostener nuestra alma que escuchar la palabra de Dios, ya sea para corregirnos, ya sea para animarnos o recordarnos verdades fundamentales que debemos tener presente para su gloria. Esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. He titulado el mensaje de esta mañana, El modelo bíblico del servicio. Vivimos en una generación que habla mucho acerca del éxito, de la realización personal, de la autopromoción y del reconocimiento. Vivimos en una cultura donde constantemente se nos enseña a buscar el primer lugar, a defender nuestras perfecciones, a construir nuestra propia imagen y a poner el yo en el centro de todo. Y tristemente, ese pensamiento no se queda fuera de la iglesia del siglo XXI, pues muchas veces no se toma en cuenta que el servicio conlleva sacrificio, que el liderazgo amerita humildad y que muchas veces no hay reconocimiento ni obediencia porque muchos buscan la gloria sin querer pasar por la cruz. Hoy día muchos buscan un cristianismo cómodo con los beneficios de Cristo, pero sin querer pisar las huellas del camino recorrido por Él. Sin embargo, cuando llegamos a este pasaje nos encontramos frente a una de las declaraciones más profundas, gloriosas y confrontadoras de todo el Nuevo Testamento. Este pasaje nos lleva directamente al corazón mismo del Evangelio. Nos muestra al Hijo eterno de Dios descendiendo voluntariamente desde la gloria celestial hasta la humillación más profunda y luego siendo exaltado soberanamente por el Padre, demostrándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por cuánto somos reconocidos, sino por cuánto nos parecemos a Cristo. Ahora bien, antes de entrar de lleno al texto, necesitamos comprender brevemente el contexto de esta carta. Filipos, la ciudad donde se encuentra esta iglesia local a la cual es dirigida esta carta, era una colonia romana importante en Macedonia, una ciudad marcada por el orgullo romano, el prestigio social y la cultura del honor. Allí Pablo había fundado una iglesia durante su segundo viaje misionero, como lo vemos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Fue la primera iglesia establecida en Europa, y aunque era una congregación amada profundamente por el apóstol, no estaba libre de conflictos internos y presiones externas. Por tanto, Pablo lo primero que hace es una exhortación a la unidad y a la humildad, pero para luego introducir este himno cristológico probablemente conocido ya por la iglesia primitiva, para recordarles que toda verdadera vida cristiana comienza contemplando a Cristo correctamente. Es por ello, mis hermanos, que al hacernos una autoevaluación, debemos preguntarnos de manera individual si realmente tenemos la mentalidad de Cristo.
¿Estamos sirviendo por amor o por reconocimiento? ¿Estamos dispuestos a humillarnos por la gloria de Dios y el bien de otros? Es importante tener presente esto, porque aunque no sea el caso de nuestra iglesia ahora mismo, debemos tenerlo presente, porque si algo hemos visto repetidamente en la historia, es que una y otra vez se repite lo mismo. Porque el cristianismo no consiste meramente en admirar a Cristo, sino en ser transformados a su imagen. Y eso incluye incuestionablemente el servir de la manera adecuada, servirle siguiendo el método bíblico del servicio que nos ha dejado. Por tanto, a la luz de este pasaje vamos a ver 3 implicaciones que necesitamos tener presente y abrazar para que nuestro servicio sea como el de Cristo. En primer lugar, vemos que el modelo bíblico del servicio implica, número 1, una entrega total. El apóstol Pablo comienza esta sección de la carta con un mandato que va directo al corazón de la vida cristiana. En el desarrollo de la epístola vemos que después de exhortar a los creyentes a vivir en unidad, humildad y amor sacrificial, ahora dirige la mirada hacia Cristo. Y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora bien, mis hermanos, debemos tener muy claro que Pablo no está dando un simple consejo. Está estableciendo el modelo supremo de toda la existencia cristiana. Él está diciendo que la mente de Cristo debe gobernar la vida del creyente. La manera de pensar de Cristo debe moldear nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de amar y aún nuestra manera de sufrir. Sí, mis hermanos, incluso nuestra manera de sufrir debe ser a la manera de Cristo. Y eso puede resultar confrontador para nosotros, porque por naturaleza nuestro corazón se inclina exactamente a lo contrario. En la carne nosotros buscamos exaltarnos cuando nos menosprecian o infravaloran. Buscamos defendernos cuando nos agreden. Buscamos ser reconocidos, porque la verdad es que ser irrelevante es un golpe certero a la dignidad humana. Y esto sucede aún habiendo conocido a Cristo. Todavía luchamos con un ego que quiere ocupar el trono. Pero la palabra de Dios nos muestra a un rey que descendió voluntariamente del trono para servir. Y esa gran verdad, mis hermanos, debería transformar por completo nuestra comprensión de la verdadera grandeza. Fíjense algo importante, y es que en el contexto de este pasaje nos muestra una iglesia fiel y amada, pero que no estaba libre de tensiones internas, rivalidades y luchas de orgullo. Por eso Pablo les dice en los versículos anteriores, específicamente en el versículo 3 de este capítulo 2, que nadie haga nada por contienda o vanagloria, que más bien consideren a los demás como superiores a sí mismos. Como creyentes, esta debe ser una de nuestras mayores premisas. En un mundo donde cada quien anda buscando lo suyo, donde cada quien quiere imponer su forma, su gusto, su manera, nosotros debemos ser diferentes. La iglesia de Cristo debe ir contracorriente. Porque cuando en la iglesia no se sigue esta exhortación o la damos por sentado, sabemos el resultado. Falta de paz, desorden, irrespeto y al final división. Es por ello la relevancia de este pasaje. Porque a lo que apunta es a Cristo, a su ejemplo de servicio, de tal manera que podamos ver cómo luce esa vida de entrega total. Pablo no apunta a un método, ni a una técnica, ni siquiera a un conjunto de reglas. Hermanos, Pablo apunta a Cristo. Porque la transformación genuina del creyente siempre comienza contemplando correctamente a Cristo. Esa es la razón por la que Pablo nos recuerda la gloria eterna del Hijo cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí quisiera que tengamos presente 2 cosas fundamentales y esenciales de la doctrina cristiana. Cada palabra de esta declaración está cargada de una profundidad doctrinal. Al usar el verbo siendo, en el original implica un presente continuo o atemporal.
Por tanto, habla de una existencia continua. En palabras sencillas, Pablo está diciendo que Cristo no comenzó a existir en Belén. Él no tuvo origen en el pesebre. Él existe eternamente antes de la creación del universo, antes del tiempo, antes de que existiera un solo átomo en el cosmos. Cristo ya era. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo no es un ser creado o un diosito inferior. Él es Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso Pablo añade para mayor contundencia el concepto teológico en forma de Dios. Y la palabra forma aquí no se refiere simplemente a la apariencia externa, sino que habla de la naturaleza esencial. Pablo está afirmando que Cristo posee plenamente la esencia divina. Él comparte eternamente la gloria, el poder y la naturaleza del Padre. Como declara Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y hermanos, es precisamente allí donde el Evangelio comienza a deslumbrarnos con una gloria imposible de comprender plenamente. Porque aquel que existía eternamente en la plenitud de la gloria divina, aquel adorado por los ángeles, aquel delante de quien los serafines cubrían sus rostros, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, no consideró sus privilegios divinos como algo que debía usar para su propio beneficio, sino que nos dejó un ejemplo de entrega total. Por ello Pablo dice que aquel que es eternamente Dios se despojó a sí mismo. Ahora bien, debemos entender correctamente lo que Pablo está diciendo. Cristo no dejó de ser Dios. La Escritura jamás enseña eso. Dios no puede dejar de ser Dios. La encarnación no fue una pérdida de deidad, fue una adición de humanidad. Cristo no abandonó su naturaleza divina, añadió a su persona una verdadera naturaleza humana. Él siguió siendo plenamente Dios mientras se hacía plenamente hombre. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. No dejó de ser lo que era, tomó lo que no era. Entonces, ¿qué significa que se despojó? En términos teológicos, eso se le llama kenosis. Pero lo que significa realmente es que voluntariamente renunció al ejercicio independiente de sus privilegios divinos. El Rey Eterno aceptó entrar en las limitaciones de la condición humana. El soberano del universo conoció el cansancio, el hambre, el dolor y el sufrimiento. El Creador entró en su creación. El Señor de la gloria tomó forma de siervo. Y fíjense que la palabra siervo implica literalmente esclavo. En un mundo romano, un esclavo no tenía derechos. Existía para obedecer la voluntad de otro. Y Pablo nos está diciendo que el Hijo Eterno de Dios descendió voluntariamente hasta lo más bajo. En una cultura obsesionada con el honor, el prestigio y la aceptación social, Cristo recorrió exactamente el camino opuesto. Mientras el mundo busca subir, Cristo descendió. Mientras los hombres pelean por reconocimiento, Cristo tomó el lugar de siervo. Y lo más importante es que nadie lo forzó. Él lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Él no fue víctima de las circunstancias humanas. No fue arrastrado involuntariamente hacia la cruz. Él se entregó deliberadamente. Por eso, mis hermanos, la entrega que el Señor demanda de nosotros debe ser en respuesta al grande amor que Él nos mostró en la cruz. Hermanos, así de inmenso es su amor. Así de inmensa es la gracia de Dios. Él no vino porque nosotros lo merecíamos. No vino porque hubiera algo atractivo en nosotros. Romanos 5 dice que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Y 2 Corintios 8:9 lo resume hermosamente al decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Sí, hermano, siendo rico se hizo pobre, siendo rey se hizo esclavo. El Hijo Eterno de Dios descendió voluntariamente a nuestra miseria para rescatarnos.
Ahora bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos presenta este pasaje únicamente para admirar a Cristo. Hermanos, nos presenta este pasaje para imitarlo día a día, en cada área y en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir. Hermanos, el verdadero servicio cristiano comienza con una renuncia radical al yo. Y esa es precisamente una de las batallas más difíciles de la vida cristiana. Porque aún dentro de las iglesias se sigue luchando con el deseo de ser reconocidos, apreciados, exaltados o servidos. Aún dentro de la iglesia podemos caer en la tentación de buscar nuestra comodidad, nuestro prestigio o nuestra conveniencia. Podemos cantar himnos sobre la cruz y al mismo tiempo resistirnos profundamente a morir nosotros mismos. Pero gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque por medio de ella Cristo nos muestra otro camino. El camino de la entrega voluntaria, el camino de la renuncia, el camino del sacrificio por amor. Y eso confronta profundamente la idea superficial y moderna del servicio. Porque es fácil servir mientras no implique costo. Es fácil hablar de amor mientras no afecta nuestra comodidad. Es fácil decir seguimos a Cristo mientras no tengamos que renunciar verdaderamente a nosotros mismos. Pero el modelo supremo del servicio que nos muestra Cristo destruye toda religión centrada en el ego. El servicio bíblico implica morir al orgullo. Implica renunciar al deseo constante de imponer nuestra voluntad. Implica dejar de vivir para nosotros mismos. Implica poner los intereses de otros por encima de nuestras preferencias personales. Implica hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana no gira alrededor de la autoexaltación, sino de la negación del yo para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué hacemos con esta gran verdad? Sencillo, pero complejo. Examinarnos. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestras casas? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa, las esposas con sus esposos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros vecinos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos entregando realmente todo por amor? ¿Estamos muriendo a nosotros mismos? ¿Con una entrega genuina o solamente cuando conviene? Hermanos, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a Dios y por amor a su iglesia? Porque una de las evidencias más claras de la madurez espiritual no es cuánto conocimiento bíblico acumulamos, sino cuánto estamos dispuestos a renunciar por amor a Dios y por amor a otros. Y hermanos, no es fácil. Entregar todo cuando no vemos el mismo sentir alrededor, no es fácil. Pero que eso no te detenga, porque Cristo lo hizo, y lo hizo por muchos que lo dejaron solo, por un Pedro que lo negó, por un Pablo que lo persiguió. En Cristo, mis hermanos, vemos una entrega total, como parte del modelo de servicio bíblico. Sin embargo, para que haya una entrega total, debe haber una humildad total. Es por ello que debemos considerar la segunda implicación del modelo bíblico del servicio, el cual es, número 2, una humildad total. Una humildad total. Después de ver cómo el pasaje nos muestra la entrega voluntaria de Cristo al despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, Pablo continúa descendiendo aún más en la profundidad de la humillación del Hijo de Dios. Y lo que encontramos ahora es algo que sobrepasa toda lógica humana. Y es que el texto dice en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observemos cuidadosamente la progresión del pasaje. Cristo no solo vino al mundo, no solo tomó naturaleza humana, no solo vino entre pecadores, Él se humilló a sí mismo.
Nuevamente Pablo enfatiza el carácter voluntario de esta obra. Cristo no fue humillado contra su voluntad. Él escogió caminar el sendero de la obediencia. Él decidió colocarse voluntariamente bajo la voluntad del Padre. Por tanto, podemos ver en Cristo la esencia de la humildad bíblica. Porque en nuestra cultura muchas veces la humildad se entiende simplemente como baja autoestima o una actitud externa de modestia. Pero bíblicamente la humildad verdadera consiste en una disposición voluntaria a someterse completamente a la voluntad de Dios, aun cuando el costo sea doloroso. Eso es exactamente lo que vemos en Cristo. Cuando dice que se hizo obediente, está apuntando directamente a su misión redentora. Jesús vino al mundo como el siervo perfecto del Padre. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Donde Israel fracasó, Cristo permaneció fiel. Toda la vida de Jesús estuvo marcada por una obediencia perfecta, continua y absoluta. Por eso él podía decir en Juan 4:34 lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y también en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, Cristo nunca vivió para sí mismo. Toda su vida estuvo orientada hacia la gloria del Padre. Y esa obediencia lo condujo hasta la muerte. Pero Pablo añade aún algo más impactante, y es que no solo dice muerte, sino muerte de cruz. Y quizás esto pueda parecer no muy impactante desde nuestra cultura. Sin embargo, para la sociedad romana, la cruz era un símbolo de máxima humillación, vergüenza, incluso maldición. Era una muerte reservada para criminales, esclavos y enemigos despreciados. Fíjense que los ciudadanos romanos ni siquiera podían ser crucificados. A ellos no se les permitía semejante castigo. Y sin embargo, el Santo Hijo de Dios caminó voluntariamente hacia ese lugar de vergüenza. Isaías 53 ya lo había anunciado siglo antes cuando escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo no sufrió solamente de manera física. Él soportó el rechazo, la burla, la humillación pública y sobre todo cargó sobre sí mismo la culpa del pecado que no le pertenecía. La humildad de Cristo no fue debilidad, fue obediencia poderosa bajo control perfecto. Él tenía autoridad para destruir a sus enemigos, pero decidió someterse. Tenía poder para evitar el sufrimiento, pero permaneció firme. Como dijo en Mateo 26, podía pedir legiones de ángeles, pero escogió beber la copa que el Padre le había dado. Hermanos, eso es humildad. Esa es humildad total. No la incapacidad de defenderse, sino la disposición santa de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y hay que ser sinceros. Esto es contraintuitivo, porque nosotros por naturaleza luchamos contra la humillación. Queremos defender nuestro orgullo, proteger nuestra reputación, imponer nuestra voluntad. Nos cuesta ceder, nos cuesta someternos, nos cuesta servir cuando no somos reconocidos. Pero Cristo nos muestra un camino completamente diferente. El camino de la obediencia humilde. El camino de la sumisión al Padre. El camino de colocar la gloria de Dios por encima de la exaltación personal. Es así que se demuestra la verdadera humildad en el servicio. Porque la verdadera humildad no se demuestra en discursos piadosos, sino en la manera en que respondemos cuando somos ignorados, corregidos o puestos en un segundo lugar. La humildad se revela en cómo tratamos a otros cuando no obtenemos nada a cambio. Se revela en nuestra disposición a servir aunque nadie lo vea. Se revela en nuestra capacidad de someternos a la voluntad de Dios aun cuando no entendemos sus caminos. Por eso Pablo había dicho anteriormente, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y cuidado, porque la humildad bíblica no es pensar menos de nosotros mismos.
sino dejar de vivir obsesionados con nosotros mismos. Hay una gran diferencia. Y hermanos, ¿cuánto se necesita esto en la iglesia del siglo XXI? ¿Cuánto se necesita esto en la iglesia de este presente siglo? Porque es posible tener doctrina correcta y al mismo tiempo tener corazones llenos de orgullo. Podemos servir, predicar, enseñar, cantar y aún así buscar nuestra propia gloria. Y debemos tener cuidado. Porque Cristo nos enseña que si hay alguien que merece gloria, es Dios. Por tanto, mis hermanos, el modelo bíblico de servicio destruye toda arrogancia espiritual. Porque al recordar que el Rey del universo estuvo lavando pies, soportando desprecio y caminando hacia la cruz, toda intención de reconocimiento personal debería abandonar nuestro corazón. Porque la cruz humilla nuestro ego. La cruz nos recuerda que no somos el centro. Nos enseña que el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios pasa por la humildad. Por otra parte, el texto nos trae un consuelo glorioso como creyentes. Porque el mismo Cristo que obedeció perfectamente en nuestro lugar es también nuestro Salvador perfecto. Su obediencia no fue solamente un ejemplo, fue sustitutiva. Él obedeció donde nosotros fallamos. Él permaneció fiel donde nosotros tantas veces hemos sido rebeldes. Y gracias a su obediencia hasta la cruz, hoy hay perdón para pecadores orgullosos como nosotros. Por tanto, debemos evaluarnos a la luz de la cruz. Debemos ver a Cristo y seguir su ejemplo de humildad total. Amén. Y hermanos, como iglesia, debemos mantener ese principio. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha ayudado y nos ha fortalecido y nos ha mantenido unidos. Y estos principios debemos mantenerlos, mis hermanos. Porque cuando la iglesia vive en humildad cristocéntrica, no existen rivalidades. El ego se debilita. El servicio deja de ser parte de una agenda personal y se convierte en una adoración genuina. Porque la humildad verdadera siempre prepara el escenario para que solo Cristo sea exaltado. Y eso es exactamente hacia donde Pablo dirige nuestra mirada ahora. Después del descenso glorioso del Hijo de Dios, después de su obediencia hasta la muerte de cruz, viene entonces la respuesta soberana del Padre. Porque hermanos, la historia no termina en humillación. La cruz no es el final. El Cristo que descendió hasta lo sumo, ahora es exaltado sobre todo. Y esto nos lleva al tercer y último aspecto de este modelo bíblico de servicio, el cual es, número 3, una adoración total. Una adoración total. Después que el pasaje nos lleva a contemplar las profundidades de la humillación de Cristo, ahora se cambia el enfoque del descenso a la exaltación. Dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo está conectando directamente la humillación de Cristo con su exaltación. El camino de la obediencia condujo al camino de la gloria. La cruz no fue una derrota, fue el medio establecido por Dios para la exaltación del Hijo. Y esto es profundamente importante porque nos recuerda que el reino de Dios implica pasar por la humillación para llegar a la gloria que el Señor ya ha reclamado por nosotros. El mundo busca exaltarse a sí mismo, pero Cristo fue exaltado precisamente porque se humilló. Ahora bien, cuando Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando de una exaltación incomparable, una exaltación suprema, absoluta. Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó en el trono a la diestra del Padre. Y esto no significa que Cristo comenzó a ser Dios después de la resurrección. Él siempre ha sido Dios. Lo que ocurre aquí es la exaltación pública y visible del Hijo encarnado como el Mesías victorioso y el Rey soberano. El Cristo humillado ahora es revelado como el Señor exaltado sobre todas las cosas. Y Pablo añade que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
En el contexto bíblico, el nombre representa autoridad, dignidad y posición. Y aquí el nombre supremo no es simplemente Jesús, porque ese nombre ya lo tenía en su humillación. El énfasis está en el título de Señor que aparece más adelante. Pablo está tomando deliberadamente el lenguaje de Isaías 45:23, donde Yahweh declara: ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y ahora aplique este texto directamente a Jesucristo. Hermano, esto es muy claro. El mismo honor, la misma adoración y la misma reverencia que pertenecen únicamente a Yahweh en el Antiguo Testamento, ahora son dirigidos a Cristo. Pablo está afirmando sin rodeos la plena deidad del Hijo. Jesucristo es el Señor. No es un Señor más, no es simplemente un maestro moral, no es simplemente un ejemplo espiritual, es el Señor soberano del universo. Por eso Pablo destaca el alcance universal de la exaltación al decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Hermanos, esto significa que llegará el día en que toda criatura reconocerá la autoridad absoluta de Cristo. Ángeles, hombres, gobernantes, naciones, creyentes y no creyentes, toda rodilla se doblará. Algunos lo haremos con gozo redimido, otros con terror y juicio, pero nadie escapará al señorío de Cristo. Nadie escapará al señorío de Cristo. El mundo puede ignorarlo hoy, puede burlarse de él, puede rechazar su evangelio, pero llegará el día cuando toda boca será silenciada delante de su gloria. Es por eso nuestra urgencia de ir y predicar el evangelio. Es por eso nuestra urgencia de obedecer al Señor. Él ha prometido que estará con nosotros. Él ha prometido que la salvación es por medio del evangelio. Él ha establecido un medio de salvación. Y ha establecido un canal, una herramienta, que es su gloriosa iglesia, para que sea glorificado en todas las naciones. Por eso, observen el propósito final. El propósito final es para gloria de Dios Padre. Iglesia, todo apunta a la gloria de Dios. El Hijo no compite con el Padre. El Hijo glorifica al Padre. Y el Padre glorifica al Hijo. La obra redentora entera está centrada en la gloria divina. Y hermano, esto debe redefinir completamente nuestra idea del servicio cristiano. Porque Pablo no está simplemente enseñando doctrina avanzada. Está mostrándonos el propósito correcto de la vida. Cristo sirvió para la gloria del Padre. Cristo se humilló para la gloria del Padre. Cristo fue exaltado para la gloria del Padre. Y por tanto nosotros también existimos para esa misma gloria. Amén. Por eso, mis hermanos, el modelo bíblico del servicio cristiano confronta nuestras motivaciones más profundas. La cuestión no es solamente si estoy sirviendo. La cuestión es para quién estoy sirviendo. He ahí la relevancia. Es allí donde hallamos el gozo. Es allí donde buscamos que Dios sea glorificado. Porque el servicio cristiano genuino busca una sola cosa: exaltar el nombre de Cristo. Así que, iglesia, este pasaje está aquí para recordarnos, para afianzarnos, para gozarnos si lo estamos haciendo correctamente, para esperar las bendiciones que el Señor ha prometido a un pueblo obediente y para alentarnos a seguir adelante sirviéndole para su gloria, para alentarnos a seguir haciendo todo para la gloria de Dios. Para eso está este pasaje aquí. Para que nosotros como iglesia sigamos avanzando unidos, sigamos fortalecidos, entendiendo que la imagen y la gloria solo es la de Cristo. Es esa la que debemos buscar, la gloria de Cristo. La idea es seguir perseverando en la búsqueda de la gloria de Cristo.
Pues de esa manera el orgullo pierde terreno, mis hermanos. La competencia desaparece, el reconocimiento humano deja de ser la meta principal y Cristo ocupa el centro de la adoración. Ya para finalizar, mis hermanos, debemos recordar que el propósito de este pasaje no es simplemente informarnos acerca de Cristo, sino transformarnos a su imagen. Porque cuando contemplamos correctamente este texto, descubrimos que el Evangelio no es solamente el anuncio de que Cristo murió por pecadores. El Evangelio también es el poder de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo. Ese Cristo, el cual es el Hijo eterno de Dios que descendió voluntariamente desde la gloria, que siendo rey se hizo esclavo, siendo Dios se humilló hasta la cruz, pero que finalmente el Padre lo exaltó para que toda la creación reconozca su señorío absoluto. Por tanto, mis hermanos, recordemos que el camino del reino de Dios no es el camino de la autoexaltación, sino el camino de la humildad, de la obediencia y la entrega sacrificial. Así que, iglesia, que esta verdad permanezca grabada profundamente en nuestros corazones. Que fuimos salvados para vivir como Cristo, servir como Cristo y exaltar a Cristo. Que nuestra vida no apunte a nuestra gloria, que nuestro servicio no apunte a nuestro nombre, que nuestra adoración no tenga otro centro que no sea Jesucristo. Y que al final de todo, cuando las personas vengan y vean a IBC, no vean a hombres o mujeres buscando exaltarse a sí mismos, sino pecadores redimidos viviendo para la gloria del Rey que se entregó totalmente, se humilló completamente y ahora reina eternamente. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Vamos a orar.